Nosotros saludamos a todos los intermedios con la paz del Señor Jesús. Esta clase está compuesta por niños de 7 a 11 años. Estamos muy felices porque vamos a empezar más una clase aprendiendo la palabra del Señor. Yo les invito a todos a cerrar sus ojos. Vamos a hacer un clamor por la sangre de Jesús. Señor, nosotros clamamos por la sangre de Jesús. Pedimos, Señor, restaura nuestra comunión y que podamos estar atentos para aprender lo que el Señor quiere enseñarnos en esta hora. Así clamamos en nombre de Jesús. Amén. Nosotros vamos a cantar Clamo, oh cómo es bueno cantar lores al Señor. No, niños, el Señor alegra nuestros corazones. Vamos a cantar uno más. Tengo una lámpara. Intermedios. Este mes estamos estudiando sobre la sangre de Jesús. Y nosotros vamos a leer un versículo que va a ser proyectado y vamos a leer todos juntos para iniciar con esta clase que tiene como tema comunión a través de la sangre de Jesús. Vamos allá. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 26. Intermediarios. En el ministerio del Señor Jesús, Él necesitó hacer muchos viajes. Jesús en su ministerio, Él predicó y habló sobre el reino de Dios. Y a lo largo de estos viajes, Él
consiguió hablar a todas las personas lo que ellos precisaban. En este periodo de viajes era un periodo de muy difíciles, porque eran viajes muy largos, era viajar a pie o en animales, pero eran viajes muy cansadores. Había mucho polvo, mucha calor, entonces ellos se cansaban cuando viajaban. Entonces el viajero siempre estaba ansioso de llegar a alguna ciudad y encontrar a alguien que los hospede para que ellos puedan descansar. Pero era costumbre en Israel que eso pase. El dueño de la casa, él estaba allí para hospedar a los que necesitaban. Entonces los viajeros encontraban un lugar de descanso. Y cuando ellos se hospedaban en la casa de aquel dueño, él les ofrecía también vestidos limpios, comida, agua para lavarse los pies. Entonces eran bienvenidos para todo viajero. Entonces, ¿qué hacían los viajeros en la casa de ese hombre? Ellos conversaban, por cierto, el viajero le contaba acerca de su familia, el motivo del viaje. Y entonces todo eso contaba al dueño de casa. Y el dueño de casa también. Entonces ellos conversaban. Y muchas veces pasaba que el dueño de la casa, él se volvía amigo del viajero porque él gustaba mucho del viajero. Entonces, en la hora del refrigerio, él le ofrecía la copa, el cáliz. Entonces, el cáliz era la copa donde el dueño de casa bebía su vino. Y entonces el acto de ofrecerle la copa significaba que los dos estaban asumiendo un compromiso, una nueva alianza. Y a partir de ese momento, el dueño de casa y el viajero estaban en comunión. Interesante. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, también fue así. Ellos también estaban en comunión. Jesús estaba allí en el momento de la cena, la última cena, y allí Jesús les orientó a sus discípulos y les enseñó la importancia de la comunión, porque ellos necesitaban entender eso, porque vendrían días difíciles y ellos tenían que estar en comunión para vencer todo eso. Y entonces Jesús tenía esa preocupación. Hoy también el Señor tiene una preocupación con nosotros. Todos nosotros somos importantes para el Señor. ¿Se acuerdan cuando Moisés habló con el faraón? Ni una uña quedará. ¿Saben qué significa? Que desde el más pequeñito hasta el más anciano, todos eran pueblo de Dios. Todos necesitaban salir de Egipto, sacarlos de la esclavitud. Y hoy el Señor tiene un plan mejor también para nuestras vidas, para que un día estemos con Él en la eternidad. Por eso Dios tiene una preocupación para enseñarnos. Intermediarios, necesitamos estar atentos a la lectura de la palabra de Dios. Leer, entender el contenido, los ejemplos necesarios para que nosotros podamos vencer en este mundo. El siervo de Dios tiene que conocer la palabra, porque así él va a estar revestido de sabiduría, de comunión, de discernimiento para poder vencer todas esas cosas. Y nosotros necesitamos estar atentos, porque nuestra comunión como iglesia, ella también necesita estar siempre bien ajustada con el Señor. Necesitamos tener a Jesús como nuestro amigo verdadero. Necesitamos entender que un siervo del Señor tiene que estar con su vida delante del altar. ¡Qué maravilla poder disfrutar las bendiciones del Señor! ¡Qué maravilla que el Señor nos concede para nuestras vidas! Y nosotros intermedios tenemos ese privilegio porque somos iglesia del Señor. El Señor nos ha sustentado con mano fuerte. Sobre nosotros está el consuelo del Espíritu Santo. Nosotros somos privilegiados porque estamos con Jesús todos los días. Entonces necesitamos intermedios estar atentos a una pregunta. ¿Cómo es que yo mantengo mi comunión con el Señor todos los días? ¿Cómo hago eso? Vamos a leer aquí en el slide.
De rodillas yo voy a clamar por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, intermedios, es un recurso grande para la vida del siervo de Dios. La sangre de Jesús es una doctrina, ya estudiamos sobre eso. Pero para nosotros, siervos del Señor, nosotros necesitamos conocer con profundidad el poder de la sangre de Jesús. El Señor ha hecho maravillas en nuestro medio. Nosotros hemos clamado al Señor y el Señor nos ha dado grandes libramientos. El Señor nos ha sustentado nuestros hogares, nos ha dado salud, ha renovado nuestra fe. Tenemos innumerables beneficios a través de la sangre de Jesús. Entonces, intermediarios, necesitamos estar atentos para clamar por la sangre de Jesús, para libramiento. Al ir al colegio, es muy importante clamar para que el Señor nos libre de la violencia de este mundo. El clamor tiene que ser constante en la vida del siervo del Señor. Necesitamos clamar para que el Señor nos restaure también. ¡Qué maravilla! Clamando todo el mundo para que nuestro pecado sea perdonado. Porque la palabra nos garantiza, intermediarios, la palabra nos habla que la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Gloria a Dios por eso. Y cuando nosotros, siervos del Señor, estamos en comunión, es una alegría muy grande en nuestros corazones, porque cuanto más estamos en comunión, sentimos más ganas de orar, de cantar, de leer la palabra, de estar en los cultos. ¡Ay, qué maravilla! Nuestro corazón está lleno porque Él ha hecho cosas maravillosas en nuestro medio. Cosas que nosotros, cuando vemos, quedamos impresionados con la abundancia del Señor. Intermediarios, necesitamos siempre entender que Dios es muy bueno, es poderoso, y Él es el único capaz que nos puede decir: no temas, yo estoy contigo, no te asombres, no tengas miedo, porque yo soy tu Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio que nosotros tenemos! Pero en estos momentos en que nuestra vida, nuestra fe a veces queda débil, ya no tenemos ganas de ir al culto, ya no leemos mucho la palabra. Y si nosotros estamos en esta situación, nosotros identificamos eso como una señal para que podamos entender que es necesario pedir comunión al Señor, que el Señor pueda restaurar nuestra comunión, que el Señor nos ayude a no envolvernos con cosas de este mundo, porque, intermediarios, vamos a entender una cosa: el Señor es muy bueno, el Señor provee todas las cosas para su pueblo, pero el Señor, Él requiere de nosotros que nosotros seamos definidos. Necesitamos estar definidos. Nuestro comportamiento en la iglesia no necesita ser el mismo en el mundo también. Necesitamos dar testimonio. Somos ciudadanos del cielo y tenemos un compromiso con el Señor. Él requiere de nosotros esa posición de fidelidad para que podamos vencer todo lo que está pasando en este mundo. Y cuando nosotros leímos el versículo, el texto base, Jesús estaba ahí en esa cena. ¡Qué momento maravilloso! Él estaba en la cena con sus discípulos y les estaba orientando a sus discípulos. Y él siempre resaltando la importancia de la comunión. Comunión que para nosotros, siervos del Señor, es importante, porque estando en comunión vencemos este mundo. Entonces, intermedios, la palabra del Señor es maravillosa. Por eso es importante que nosotros podamos conocer la palabra cada día más, guardar nuestro testimonio, entendiendo de que Jesús está volviendo, porque se aproxima el día en que nosotros, la iglesia, subiremos y nos encontraremos con Jesús en las nubes, en el arrebatamiento. ¡Qué momento glorioso! Nosotros necesitamos estar preparados para eso, porque a pesar de lo que estamos viviendo el momento difícil, estamos en nuestras casas, estamos cumpliendo unos decretos, ¿no?
pero en momentos difíciles de extrañar nuestras iglesias, ¿no? Extrañamos abrazar a nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo, y por todo eso que está pasando en el mundo, nosotros intermedios no tenemos nada que temer, porque todo eso va a pasar. Porque la palabra de Dios nos garantiza, porque dice la palabra que la iglesia es victoriosa. Nuestra victoria está decretada, está registrada allá en el cielo. Y nosotros tenemos una bendición, porque sabemos que somos vencedores. En Apocalipsis habla, y ellos vencieron a través de la sangre del Cordero y de la palabra. Nuestra clase está terminando, pero nosotros deseamos que pueda quedar en el corazón de todos los que han podido oír la importancia de la comunión, la importancia del clamor por la sangre de Jesús y de estar atentos para leer la palabra, descubrir aquello que el Señor tiene cada día para nuestra vida. Ahora nosotros vamos a cantar un loor más. A todos la paz del Señor. Maravilha.